Amigos, una nueva crónica de vuelo, en este caso desde Santiago de Chile a Madrid, directo. ¿Qué tal es el servicio de esta compañía? ¿Los asientos se reclinan? ¡Avanti Latam! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. La típica configuración 333. 4 baños allí en el medio y 2 en el fondo. Como siempre, recuerden trabar para que se prenda la luz. Normal, el estándar. ¿Todo bien, señora? ¿La están atendiendo correctamente ya? Auriculares y, como siempre, una mantita y una almohadita, que en nuestro caso, Andrea, los usamos para las lumbares. Perfecto, en este tipo de aviones, los carry-on hay que ponerlos así, no acostados, hay que ponerlos de lado. Esto no es general. En el 321 no da el espacio y que ahí sí hay que ponerlos acostados. Aquellos, por ejemplo, están mal. Ahí está bien. Escuchen con atención lo que dice la azafata que no hay que hacer en caso de una evacuación de emergencia. Localiza su salida más cercana, la que podría estar detrás suyo. En caso de evacuación, deje sus pertenencias a bordo. Consejo viajero: lleva siempre en tu cuerpo, ya sea en los bolsillos del pantalón, de tu camisa, en un bolsillo interior, en una riñonera, pero siempre en tu cuerpo, todos los documentos esenciales y todo tu dinero. No los guardes en la mochila o en el carry-on que pones en el portaequipaje que está arriba de tu asiento, porque en caso de una evacuación de emergencia no se pueden llevar los equipajes y tú tienes que salir lo más rápido posible del avión. La distancia de las piernas con el asiento delantero es justa, es lo habitual en este tipo de clase económica de esta aerolínea. Recuerden que la fase de despegue no termina cuando las ruedas dejan de tocar tierra, sino que termina cuando el avión llega aproximadamente a los 10.000 metros de altura, y hasta allí el asiento debe permanecer en posición vertical. El vuelo salió con un retraso de 20 minutos, nada importante, creo que eso lo recupera durante el vuelo, y por ser un tramo único, directo, desde Santiago de Chile a Madrid, está previsto que demore 12 horas y 40 minutos. El apoyacabezas es bastante bueno, realmente aprieta bastante la cabeza, la sujeta muy bien. ¿Don José? Sí, te borro después la cara, quédate tranquilo, en serio. ¿Cómo va? ¿Todo Sí, bien? todo bien, cuéntame. Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián, me vengo a presentar, me vengo a saludar por ser un pasajero frecuente, don Gastón, voy a estar trabajando por este sector, lo que necesite, encantado de llevarlo. Muchísimas gracias. Andrea está viendo una película sobre Frida Kahlo. Un momento importante en su vida fue cuando, junto a su esposo, el pintor Diego Rivera, lograron traer a México al, en ese momento, dirigente soviético perseguido por Stalin, León Trotsky. Lo trajeron a vivir a una casa muy cerca de la de ellos. Por eso se decía en su momento que Frida Kahlo y León Trotsky eran amantes. ¿Será verdad o simplemente una mentira para enchastrar a Frida? Les dejo aquí el enlace al video que tiene la Casa Museo y Tumba de León Trotsky y también la Casa Museo de Frida Kahlo y Diego Rivera. Como ven, se reclina lo normal, lo estándar, no mucho. A la hora y 30 minutos de iniciado el vuelo, sirven la cena.
vamos a ver el menú. Yo elegí un salmón con papas, pero también nos ofrecieron pasta con una salsa roja y también había una opción fría de roast beef con hojas verdes. Viene un quesito, unas galletitas, los cubiertos son de madera. Andrea pidió vino y agua. Hay algo ahí de postre que no sabemos bien, pero creo que es un bizcochuelo. Yo me pedí la pasta y vino tinto. A partir de la hora 4 de vuelo y hasta la hora 10, el galley en el fondo queda con snacks y bebidas diversas para que los pasajeros puedan ir y servirse a piacere, pero con moderación, agrego yo. La tripulación de LATAM me dice que el café y el té lo sirven ellos, pero después es self-service. Y tal cual lo adelanté, a la hora 11 de iniciado el vuelo, están sirviendo el desayuno. Dos opciones: omelette o sándwich de jamón y queso, un poquito de ensalada de frutas y café o agua o jugo de durazno. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.